Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un vídeo que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Hoy 15 de septiembre de 2025, y vaya día que tenemos. El mundo del entretenimiento turco, específicamente el fandom de Hande Erçel y Kerem Bürsin, está en shock. Sí, así como lo escuchan. La impactante noticia de Hande y Kerem, bueno, es lo que nos tiene aquí hoy. Y por supuesto vamos a desentrañar todo, absolutamente todo, lo que ha pasado. Prepárense para un viaje por rumores, especulaciones, hechos concretos y por supuesto, mi análisis personal. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este torbellino de emociones, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y por supuesto dejen un like. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y a saber que les gusta lo que hago. Y si ya son parte de esta gran comunidad, gracias por estar aquí. Me encanta tenerlos y leer sus comentarios. Vamos a darle a esto. Bien, empecemos por lo más importante, ¿qué está pasando exactamente con Hande y Kerem? Como saben, ambos son dos de las estrellas más grandes de Turquía, con una base de fans gigantesca alrededor del mundo. Su relación, que floreció durante el rodaje de la exitosa serie Love is in the Air, fue una de las más queridas por el público. La química en pantalla era innegable, y esa conexión traspasó la ficción. Fueron pareja durante un tiempo con muchos momentos románticos capturados por los paparazzi, viajes juntos y por supuesto, la alegría de sus fans al verlos juntos. La ruptura en su momento fue un golpe duro para muchos. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que dificultaban la relación. En fin, las razones típicas que solemos escuchar en estos casos. Después de la separación, cada uno siguió su camino con sus propios proyectos y aparentemente con nuevas relaciones. Hande ha estado enfocada en su carrera, con nuevos roles protagónicos y campañas publicitarias. Kerem, por su parte, también ha estado muy activo, tanto en Turquía como en proyectos internacionales. Pero, la vida es impredecible. Y ahora, justo el 15 de septiembre de 2025, llega esta bomba. La noticia saltó a la luz hace unas horas, y las redes sociales explotaron. Los rumores llevaban tiempo circulando, pequeños indicios aquí y allá que algunos fans avispados ya habían detectado. Pequeños detalles en sus publicaciones, comentarios enigmáticos, likes cruzados, esas cosas que a veces nos parecen insignificantes, pero que en el mundo de las celebridades pueden significar mucho. ¿Qué pasó exactamente? Pues bien, la noticia principal, la que ha desatado la locura, es que fueron vistos juntos. Sí, Hande y Kerem fueron vistos juntos. Y no se trata de un simple encuentro casual. Se trata de algo mucho más significativo. Los detalles son todavía un poco confusos, pero lo que sabemos hasta ahora es que fueron fotografiados en París. La ciudad del amor. ¿Acaso hay un lugar más romántico para revivir un romance? Las fotos, filtradas a través de fuentes cercanas, muestran a Hande y Kerem paseando por las calles parisinas, tomados de la mano, compartiendo miradas cómplices y aparentemente disfrutando de una velada romántica en un restaurante exclusivo. Las imágenes, aunque no son de la mejor calidad, son inequívocas. Se les reconoce perfectamente. Y por supuesto, las especulaciones no se han hecho esperar. Se trata de una reconciliación. ¿Están dándose una segunda oportunidad? ¿O simplemente son amigos que decidieron pasar un tiempo juntos? Mi opinión personal, y basándome en la información que tenemos hasta ahora, es que hay algo más que una simple amistad. La forma en que se les ve, la complicidad que transmiten, todo apunta a algo más. Creo que es muy probable que estén intentando retomar su relación. ¿Por qué? Bueno, hay varios factores a considerar. Primero, la química entre ellos sigue siendo palpable. Ya lo vimos en la serie, y parece que esa chispa no se ha apagado. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, era evidente que había una conexión especial. Y aunque el tiempo y la distancia pueden enfriar cualquier relación, en el caso de Hande y Kerem, parece que el fuego sigue vivo. Es algo que se siente, que se percibe en las imágenes, en la manera en que se relacionan. Y es algo que sus fans, que tanto los adoran, han notado también. Segundo, el hecho de que hayan elegido París como escenario de este encuentro, es muy significativo. París es un lugar romántico, un lugar que invita a la intimidad.
La ciudad de las luces, la ciudad del amor, qué mejor lugar para intentar revivir una historia de amor. París evoca romanticismo, nostalgia, esperanza. Es un lugar donde la gente se permite ser vulnerable, donde se siente más propensa a entregarse a las emociones. Y el hecho de que hayan elegido este lugar, lejos de las miradas indiscreta. Ese de Turquía, dice mucho sobre la importancia que le dan a este reencuentro. Es como si quisieran crear un nuevo capítulo en su historia, un capítulo lleno de magia y de promesas. Y tercero, el timín. Ambos están solteros, ambos están en un momento de sus vidas en el que pueden dedicarse más a sus relaciones personales. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem han tenido otras relaciones, pero ninguna de ellas ha durado mucho tiempo. Parece que el destino, o quizás la propia dinámica de sus vidas, los ha vuelto a juntar en el momento adecuado. Ambos están en un punto de madurez en el que han aprendido de sus errores, en el que saben lo que quieren y en el que, quizás, están dispuestos a luchar por lo que consideran importante. ¿Pero por qué tanto secretismo? ¿Por qué no lo han hecho público aún? Aquí es donde entran en juego las estrategias de marketing y el manejo de la imagen pública. Es muy probable que estén esperando el momento adecuado para anunciar su reconciliación. Puede que estén negociando con alguna revista para una exclusiva, preparando algún proyecto conjunto, o simplemente quieran vivir este momento en privado, lejos del foco mediático, antes de compartirlo con el mundo. El secretismo en el mundo de las celebridades es algo común. A veces es una estrategia para generar más expectación, para mantener el interés del público. A veces es una forma de proteger su privacidad, de evitar la presión mediática. Y a veces simplemente es una cuestión de timín. Quieren asegurarse de que el momento es el adecuado, de que están preparados para afrontar las consecuencias de hacer pública su relación. En el caso de Hande y Kerem, es probable que estén sopesando todos estos factores. Y hablando de proyectos conjuntos, ¿será que esto anuncia el regreso de Hande y Kerem a la pantalla? ¿Volverán a trabajar juntos? Eso sería un auténtico bombazo. Y los fans obviamente estarían encantados. Imaginen las posibilidades, una nueva serie, una película, una campaña publicitaria, las posibilidades son infinitas. La idea de volver a ver a Hande y Kerem juntos en la pantalla es algo que emociona a todos sus fans. La química que tenían en Love is in the Air era innegable y muchos creen que su éxito en la serie fue, en parte, gracias a la autenticidad de su conexión. Un reencuentro en un nuevo proyecto sería un auténtico golpe de efecto. Los productores y directores estarían interesados en capitalizar el interés generado por esta posible reconciliación. Una nueva serie con ellos como protagonistas aseguraría altos índices de audiencia, y una película podría ser un éxito de taquilla a nivel internacional. Pero a ver, no nos adelantemos. Por ahora, lo único que tenemos son fotos y rumores. Es importante ser cautos y no sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, la posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos es muy real. Y sinceramente a mí me emociona. Creo que son una pareja muy bonita y que se complementan muy bien. Y por supuesto me encantaría verlos juntos de nuevo en la pantalla. La idea de una reconciliación siempre es esperanzadora, y en el caso de Hande y Kerem, hay muchos factores que juegan a su favor. Ambos son jóvenes, guapos, exitosos y sobre todo, parecen estar enamorados. Han demostrado ser talentosos y profesionales en su trabajo, y su química en pantalla es innegable. Si deciden darse una segunda oportunidad, tienen todas las de ganar. Pero, ¿qué más sabemos? ¿Qué otras pistas tenemos? Bueno, como les decía, los fans más atentos ya habían detectado algunos indicios. Por ejemplo, hace unas semanas, ambos compartieron en sus redes sociales fotos en lugares similares. Puede que estuvieran en el mismo lugar, pero prefirieron no revelar su compañía. Además, en los últimos meses han intercambiado likes y comentarios en algunas publicaciones. Pequeños detalles sí, pero que en el mundo de las redes sociales pueden significar mucho. Los fans, con su capacidad de observación y su dedicación, siempre están al acecho de cualquier pista que pueda revelar algo sobre la vida de sus ídolos. Los likes, los comentarios, las fotos, todo es analizado y diseccionado para intentar descubrir qué está pasando en sus vidas. En el caso de Hande y Kerem, los fans han encontrado muchos indicios que apuntan a una posible reconciliación. La similitud de los lugares en las fotos, los likes en las publicaciones, los comentarios enigmáticos,
todo esto ha alimentado las especulaciones y ha mantenido viva la esperanza de los fans. Y por supuesto, no podemos olvidar las declaraciones que han hecho ambos en entrevistas. Tanto Ande como Kerem han hablado en términos positivos sobre su relación pasada. Han reconocido que se tienen cariño y respeto mutuo, y que siempre guardarán un buen recuerdo de su tiempo juntos. Esto, en el mundo de las celebridades, es muy importante. Si no hubiera una buena relación, sería más difícil que se dieran una segunda oportunidad. El respeto mutuo y el cariño son la base de cualquier relación, y en el caso de Ande y Kerem, parece que esa base sigue existiendo. Han demostrado madurez y profesionalismo al hablar de su relación pasada, y han dejado claro que se tienen aprecio y respeto. Esto es fundamental para que una reconciliación sea posible. Si no hubiera un buen recuerdo, si hubiera resentimiento o rencor, sería mucho más difícil que se dieran una segunda oportunidad. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para sus carreras? Como les decía, la noticia de Ande y Kerem juntos podría tener un impacto muy positivo en sus carreras. La expectación por saber qué está pasando con ellos es enorme, y eso se traduce en interés mediático, en más seguidores en las redes sociales, en más oportunidades de trabajo. En definitiva, en más éxito. La atención mediática en el mundo del espectáculo es como una moneda de dos caras. Por un lado, puede ser muy beneficiosa, ya que aumenta la visibilidad y abre puertas a nuevas oportunidades. Por otro lado, puede ser muy perjudicial, ya que puede generar presión, críticas y especulaciones. En el caso de Ande y Kerem, es probable que la atención mediática sea muy intensa, pero también es probable que les reporte muchos beneficios. Más seguidores en las redes sociales, más propuestas de trabajo, más interés por parte de los medios, todo esto puede traducirse en un mayor éxito profesional. Pero también puede haber riesgos. La presión mediática puede ser muy fuerte y si deciden hacer pública su relación, tendrán que estar preparados para enfrentarse a críticas, a especulaciones, a la constante vigilancia de los paparazzi. Y por supuesto también tendrán que lidiar con la opinión de sus fans. Algunos estarán encantados, otros no tanto. La gestión de la imagen pública es un aspecto fundamental en la vida de las celebridades. La forma en que se comportan, lo que dicen, lo que hacen, todo es analizado y juzgado por el público. En el caso de Ande y Kerem, tendrán que ser muy cuidadosos con su imagen, ya que cualquier error o declaración equivocada podría tener consecuencias negativas. Las críticas, las especulaciones, la vigilancia de los paparazzi, todo esto puede ser muy estresante, pero también es algo a lo que deben estar preparados si deciden hacer pública su relación. En fin, lo que está claro es que la noticia de Ande y Kerem juntos ha revolucionado el mundo del entretenimiento turco. Y yo, como fan y como creadora de contenido, estoy muy emocionada de poder compartir esta noticia con ustedes y de analizarla juntos. El impacto de esta noticia se ha sentido en todo el mundo, especialmente en los países donde las series turcas son populares. Las redes sociales se han inundado de comentarios, de especulaciones, de memes. La noticia ha generado un gran revuelo, y todos quieren saber qué está pasando con Ande y Kerem. Como creadora de contenido, me siento afortunada de poder compartir esta noticia con ustedes y de analizarla juntos. Me encanta poder debatir sobre estos temas, compartir mis opiniones y leerlas de ustedes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos juntos? ¿Esperan un anuncio oficial? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. Son una parte fundamental de este canal. Me interesa mucho conocer sus opiniones. ¿Qué piensan sobre esta posible reconciliación? ¿Creen que es una buena idea? ¿Qué esperan que pase? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son importantes y enriquecen este espacio. Además, me gustaría recalcar que este es solo el inicio de la historia. Seguiremos de cerca la evolución de esta situación y les mantendré informados de todas las novedades. Estén atentos a mis próximos vídeos, porque seguro que tendremos más noticias que comentar. La historia de Ande y Kerem es una de esas historias que nos mantienen pegados a la pantalla, a las redes sociales, a la espera de un nuevo capítulo. Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier foto, a cualquier declaración. Y por supuesto, les mantendré informados de todo.
Estén atentos a mis próximos vídeos, porque seguro que tendremos más noticias que comentar. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que, sobre todo, les haya mantenido pegados a la pantalla. Hemos analizado la impactante noticia de Hande y Kerem juntos, hemos hablado de rumores, de especulaciones, de fotos filtradas. Hemos dado nuestras opiniones y, sobre todo, hemos compartido un rato juntos. Espero que este vídeo les haya entretenido y que les haya mantenido al tanto de la última hora en el mundo de las series turcas. Hemos analizado la noticia de Hande y Kerem, hemos debatido sobre sus implicaciones, y hemos compartido nuestras opiniones. Me encanta poder hacer esto con ustedes. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por ser parte de esta gran comunidad. Me encanta tenerlos aquí, y me siento muy afortunada de poder compartir mi pasión por las series turcas con ustedes. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por su participación. Son ustedes los que hacen posible este canal, y me siento muy afortunada de tenerlos como audiencia. Como les decía, me interesa mucho saber sus opiniones. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos? ¿Qué esperan que pase? Déjenmelo saber en los comentarios. Quiero leerlos y debatir con ustedes. No olviden dejar sus comentarios. Sus opiniones son valiosas y me ayudan a mejorar mi contenido. Participen. Y por supuesto, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y estén atentos a mis próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.